Salir de la rueda del hámster. Debemos invertir nuestro dinero para que trabaje para nosotros. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las mejores es por medio de un portafolio de inversión. ¿Por qué? Porque nos permite colocar parte de nuestro capital en diferentes activos que nos proporciona o dividendos o rentabilidades por intereses, o simplemente aumentará su valor con el paso del tiempo, lo que nos puede dar realmente más beneficios a la hora de liquidar esos activos dentro del portfolio. En un portfolio puedes tener de todo. Puedes tener acciones de compañías cotizadas blue chips como Apple o Amazon, puedes tener fondos indexados, ETFs de oro, petróleo u otras materias primas, puedes tener bonos de deuda del tesoro, por ejemplo, de los Estados Unidos, a diferentes vencimientos, con diferentes tipos, y por qué no, incluso puedes llegar a tener dentro de tu portafolio criptomonedas tales como Bitcoin o Ethereum. Y lo mejor es que si sabemos bien en qué invertir, ni siquiera vamos a tener que estar revisando las gráficas de cada uno de estos activos de forma diaria, ni tener que asustarnos cuando veamos malas noticias económicas. ¿A que suena bien? Claro que sí, pero como todo existe un pequeño requerimiento, y es saber cómo crear un portfolio de inversión altamente rentable y seguro ante diferentes escenarios. ¿Quieres saber más? ¡Vamos allá! El momento en que decidas empezar a invertir tu dinero por medio de un portfolio de inversiones, primero debes hacerte 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el objetivo que quieres alcanzar a la hora de construir este portfolio de inversión? Es decir, ¿cuánto dinero o riqueza quieres llegar a acumular? Pero además tienes que definir el uso que querrás darle a ese capital en el futuro, es decir, tienes que tener un objetivo bien claro. La segunda es cuánto riesgo puedes asumir. Generalmente, cuanto más volátiles son los activos que incluyas dentro de tu portfolio de inversión o de tu cartera, más altas pueden llegar a ser las ganancias, pero también sucede lo mismo con las pérdidas. De ahí que exista el concepto portfolio de la diversificación. Esto nos lleva al dilema del riesgo-beneficio que te puedes permitir en cada uno de estos activos, teniendo en cuenta la tolerancia a ese riesgo. Por ejemplo, no tiene sentido que incluyas activos altamente volátiles con activos poco volátiles en una misma proporción. Tendrás que dedicarle menos proporción a los activos volátiles y más proporción a los activos poco volátiles. Y por último, la tercera pregunta sería: ¿cuál es tu horizonte de inversión? Esto suele ser normalmente lo más complicado de definir, pues es un común que las personas quieran invertir pensando en que se volverán millonarios lo más rápido posible, y al ver que esto no sucede, tienden a retirar sus inversiones a los pocos meses. Responder estas preguntas es importante porque te va a ayudar a determinar no solo el tipo de vehículo legal que necesitarías, sino además vas a saber cuánto quieres ganar con el portfolio de inversiones que estarás creando en función del riesgo que estás asumiendo. Verás, una vez que sepas el rendimiento que quieras percibir de tu cartera, el riesgo que estás dispuesto a asumir y el tiempo que esperas ver los resultados, podrás empezar a elegir esos activos. Pero primero hay que responder esas 3 preguntas que te hemos hecho anteriormente. Esto resultará en que podrás tener diferentes tipos de carteras de inversión, una moderada o cercana a lo que es el value investing, es decir, inviertes en valor, en calidad, o una más conservadora, es decir, pues básicamente activos que se van a apreciar poco, pero que sabes que el riesgo es muy bajo, o incluso agresivos que tienen una categorización de growth, crecimiento, que generalmente en la última década han estado asociadas a las empresas tecnológicas o las criptomonedas. Ahora, ya que nuestra misión es crear una cartera altamente rentable, vamos a entender de qué se trata. Primero, un portfolio que es rentable es aquel que suele superar la rentabilidad anual del índice de referencia. Normalmente en el mercado de acciones solemos tomar el índice Standard & Poor's 500 o S&P 500 o incluso el Dow Jones. Son índices que capitalizan de diferentes formas, pero que se toman de referencia, y en función de cómo se desarrollen también sabremos si nosotros estamos generando alfa para nuestro capital, en función de si tenemos que investigar esos activos y haberle dedicado tiempo, o directamente podríamos haber invertido en el Standard & Poor's 500. Por ejemplo, si el Standard & Poor's tuvo una rentabilidad del 7% durante el año 2023, tu cartera debería superar este porcentaje para que pueda considerarse una cartera rentable. Igualmente, puedes lograrlo siempre y cuando tengas acciones que estén dentro del Standard & Poor's 500. De esa forma, siempre sabrás que vas a tener una rentabilidad parecida y puedes asignar una pequeña parte de tu portfolio a activos mucho más agresivos que podrían conllevar muchos más riesgos, pero que también te podrían ayudar a superar la rentabilidad en Standard &
Post 500. Un mal cálculo, un mal negocio, un producto fallido, una caída en los ingresos o demasiada deuda puede generar un fallo en tu cartera porque no hayas tomado en cuenta esos datos en el activo que estás adquiriendo, en función de si es acción, si es una criptomoneda o token o si simplemente es un fondo indexado a materias primas, puesto que esto podría generar lo suficiente desconfianza y hacer que tu cartera vaya mucho más lenta creciendo de lo que realmente debería. Durante los últimos años, las compañías tecnológicas, por ejemplo, han sido la opción preferida de los inversores para crear carteras de altísima rentabilidad. Sin embargo, en 2022 estas acciones hicieron el peor año de su historia, tuvo un declive en su rendimiento e implicó un riesgo muy elevado para los inversores que entraron justo ese año. Sin embargo, existen alternativas para obtener una rentabilidad elevada sin necesidad de asumir riesgos excesivos invirtiendo grandes sumas de dinero en este tipo de empresas. Un reconocido inversor llamado Raymond Dalio o simplemente Ray, multimillonario o billonario, mejor dicho, crea una cartera que él denomina All-Weather Portfolio, es decir, cartera para cualquier tipo de estación. Esta se caracteriza porque reduce el riesgo sin sacrificar los beneficios de una manera significativa. Es por medio de una estrategia que veremos más adelante cómo vas a poder aprender el hecho de que Ray Dalio haya podido diversificar su cartera de esta forma. Pero antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar informado sobre el mundo de las finanzas personales, sobre las criptomonedas y metodologías de inversión efectivas. Somos formacioneninversión.com, una academia que se enfoca en la educación sofisticada a nivel financiero. Nuestra misión es que cada uno de nuestros alumnos logre una cuenta de hasta $200,000 fondeada, donde pueda generar con esa cuenta $2,000 mensuales gracias a nuestra metodología propia que se denomina MATBAR y que te permite además reinvertir en activos con un riesgo asimétrico de 10x. Para ello, impartimos este sistema paso a paso desde lo más básico hasta llevarte a la sofisticación y poder operar como lo hace un verdadero profesional en firmas propietarias estadounidenses, que básicamente es nuestro objetivo. Si quieres aprender a crear una cartera rentable con nosotros e incluso a incrementar tu capital en el corto, medio y largo plazo, no te olvides de hacerle clic al link de la descripción y obtendrás varias lecciones gratuitas dentro de nuestros cursos que están disponibles en la web. Y nos preguntamos, ¿en qué activos podemos invertir? Existen tres tipos de activos financieros en los que podrás construir tu cartera de una forma consistente. Uno de ellos son los denominados de renta fija. Son activos que proporcionan una renta definida y periódica a cambio de nuestra inversión. Son activos que dan rentabilidad, pero tienen un riesgo calculado muy bajo. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América. Es prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos siempre ha pagado sus deudas. Otro activo financiero que podemos incluir dentro de nuestro portfolio es el de renta variable, que se denominan así renta variable, puesto que pagan variablemente todos los años en función de lo que gana la empresa subyacente. Es decir, son acciones que pagan dividendos, pero no pagan fijo. A diferencia de los bonos del Tesoro, que sí pagan fijo todos los años, en este caso es una renta variable, por eso se denomina así. Son completamente diferentes a los anteriores, como hemos comentado, porque son generalmente más volátiles y eso te permiten pues también incrementar tu capacidad dentro del portfolio para poder tener mucho más beneficio. También hay que reconocer que este tipo de empresas, las acciones de renta variable, suelen estar asociadas a un análisis de valor, lo cual, si nosotros sabemos valorar bien una acción, que eso lo podréis ver, por ejemplo, en la academia de formacioneninversión.com, podréis también elegir una acción que pague bien y encima se revalorice en el tiempo. Ejemplos también de renta variable pueden ser fondos de inversión, pueden ser ciertas criptomonedas, como es el caso de Ethereum, a través de su servicio de staking, o incluso en algunos casos, pero muy pocos, pueden ser divisas o materias primas. Y luego por tercero tenemos los activos refugio. Si quieres mantener e incrementar el valor de tu dinero a través del tiempo, los activos refugio generalmente suelen ser aquellos que en el largo plazo lo han hecho muy bien cuando se han producido recesiones o ciclos económicos muy complicados. Ejemplos de ellos son el oro y la plata, y Bitcoin se plantea como ese activo también valor refugio que todos los inversores están empezando a considerar desde la última década. Pongamos el ejemplo solo del oro. El oro solo se ha revalorizado con el paso de los siglos, desde una onza que valía $1.200 hasta actualmente que vale $59.000. ¿Y cómo armamos una cartera de inversiones de alta rentabilidad? Para nuestro portafolio vamos a necesitar tomar de referencia de nuevo ese portafolio que menciona Ray Dalio, el All Weather Portfolio.
La idea de Dalio y su equipo de expertos básicamente consiste en crear una cartera que sea capaz de dar un alto rendimiento sin importar el ciclo financiero en el que nos encontremos. Si el mercado está a la baja y el crecimiento es lento o si hay una inflación terrible, da lo mismo porque esta cartera a priori debería hacerlo correctamente. Para ello se seleccionarán 4 activos para que lo hagan bien en 4 posibles escenarios diferentes. Estamos hablando de diferentes ciclos económicos. Uno cuando la economía crece, otro cuando la economía se contrae, otro cuando crece la inflación y otro cuando baja la inflación. El plan consiste pues en colocar el mismo riesgo en cada uno de estos escenarios, algo que se conoce como paridad de riesgo o spread. En este esquema básico que os mostramos, el 25% de las inversiones son pensadas para un escenario de crecimiento económico. Acciones, materias primas, crédito corporativo, es decir, bonos corporativos, deuda de empresas, crédito de países que están en un ecosistema emergente. El 25% se suele dedicar a aquellos activos que están asociados a economías que se contraen. Pueden ser bonos nominales, bonos de ahorro que estarían protegidos contra la inflación. Otro 25% se debe dedicar para periodos inflacionarios en aumento. Estamos hablando de bonos de calidad crediticia muy alta, de materias primas o incluso de la inversión en deuda de mercados emergentes, de países en estado de crecimiento. Y por último, un 25% para cuando los precios estén bajando, podemos adquirir en este hoyo, en estas caídas, mucho más económico, acciones y bonos con menos calidad. Esto permite un equilibrio justo sin reducir drásticamente la rentabilidad. Por supuesto, mientras más años sean de crecimiento económico, mayor va a ser la rentabilidad. Y en caso contrario, cuando haya malos años, no habrá pérdidas, solo una rentabilidad un poquito diluida. Esta plantilla es para todos los climas, para todos los ciclos, por eso se denomina así. Fue probada durante los escenarios más históricos, más catastróficos y según Ray Dalio funcionó promediando rendimientos superiores a los índices bursátiles. El portafolio de todo clima o todo ciclo de Ray Dalio quedaría de la siguiente forma: un 40% en ETFs de bonos del tesoro a largo plazo, un 15% para ETFs de bonos del tesoro a medio plazo, luego un 7,5% a oro o plata o materias primas preciosas similares, un 7,5% a materias primas más relacionadas con la energía y un 30% en ETFs, en fondos indexados de acciones de compañías estadounidenses. La forma más segura de construir este portfolio es invirtiendo generalmente en una mayor diversificación, es decir, en fondos indexados, puesto que permiten invertir en muchas acciones sin tener que apostar a solo unas pocas. Pero si buscas un portfolio altamente rentable, más personalizado, te voy a dar unos consejos para que puedas hacerlo. El primer consejo es que debas definir perfectamente el tipo de inversor que quieres ser. Porque si lo defines sabrás cuánto riesgo quieres correr y sabrás si eres conservador, conservadora o todo lo contrario. Y esto muchas veces depende de la edad que tengamos y del perfil, del tiempo que nos quede para disfrutar de ese capital. En esto se va a basar la construcción de toda tu cartera de inversión y por lo tanto también tu paciencia y en base a eso tus resultados. No te voy a decir qué tipo es el mejor, como ya te he comentado, porque depende de ti, depende de tu tiempo, de lo que te quede. Pero siempre recuerda que en el mundo de las finanzas hay que moverse con cuidado. Las balas se acaban rápido. El segundo consejo que te damos es que hagas bien la selección de activos, que siempre elijas una calidad altísima, que seas exigente, porque una vez conociendo tus límites y aspiraciones, lo único que tienes que hacer es incorporar esos activos a la cartera y para ello tienes que entender muy bien cómo funciona ese activo para poder hacer tú tus cálculos, tus proyecciones y analizar sus ratios. Si es una empresa de la que tú conoces perfectamente la industria o su historia de la última década a la hora de repartir dividendos, a la hora de generar ingresos y de crecer, entonces es una empresa que conoces y es una industria que conoces y por lo tanto tiene sentido que la incluyas dentro de tu cartera de inversión. El tercer consejo que te doy es que equilibres muy bien los riesgos y no necesariamente de la misma manera que lo hace Ray Dalio, pero es necesario que lo hagas diversificando. Recuerda, intenta no poner los huevos en la misma cesta y esto deriva no solo en acciones, también deriva en industrias o en sectores. No me vale que crees una cartera de 10 acciones de las cuales 5 de esas 10 acciones sean bancos. No puede ser porque estarías apostando la mitad de tu portfolio al sector bancario. Eso no sería diversificar. Así que recuerda cubrirte para que todas tus inversiones, en caso de que haya un colapso y un contagio en el resto de tus acciones, solo se vea afectada una pequeña parte de tu capital. El cuarto consejo que te doy es que si vas en serio, ten una mentalidad largoplacista, aunque especules, aunque hagas trading a corto plazo. Esto es porque esto es una carrera a largo plazo y tienes que darte cuenta de que el mercado tiene altibajos constantes y se adapta a los ciclos económicos. Mientras más tiempo estés expuesto al mercado, es mucho más probable que puedas ganar dinero, puesto que las
políticas monetarias, las políticas económicas que llevan los bancos centrales siempre van a tender a la inflación y por tanto esa inflación siempre va a acabar pagándote, ¿vale? Lo que pasa es que es importante que elijas, como reiteramos en el segundo consejo, que elijas activos de calidad. Y la quinta es, si puedes emular, si puedes copiar otras carteras, te recomendamos que lo hagas, porque las mejores carteras son de aquellos que tienen tiempo, recursos y además experiencia. Hay expertos financieros multibillonarios y millonarios como Warren Buffett, por ejemplo, que tienen fortunas que los respaldan porque han conseguido invertir con éxito. Si le hacéis un seguimiento a las carteras de Ray Dalio, de Peter Lynch o de Warren Buffett, como he mencionado anteriormente, así como de Charlie Munger, su socio, podréis emularles y ver qué acciones están comprando para comprar con ellos. Para crear un portfolio de inversiones puede ser algo que te lleve mucho tiempo o poco en función de tu experiencia. Puede ser muy rentable y muy complejo, pero si sabes hacerlo correctamente, ya te digo que tus finanzas mejorarán considerablemente. Por ello, nosotros tenemos la Academia de Formación en Inversión.com para que aprendas todo esto y más de una forma sofisticada y llevado de la mano. Razón por la que antes de intentarlo vas a tener que seguir los consejos que te hemos dado anteriormente e incorporarte, te lo recomendamos, a la Academia. Tendrás herramientas que te van a permitir tomar mejores decisiones de inversión. Y ahora respóndeme a las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Sabías cómo crear una cartera de inversiones? ¿Piensas que el portafolio de Ray Dalio puede ayudarte a cumplir tus metas? Déjame tus impresiones en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y comparte el enlace con tus amigos. Esto es formacioneninversión.com. Nos vemos en la próxima entrega.